compartir la experiencia y sobre todo, pues tratamos de invitar empresarios, los que están moviendo la economía, pues para que estén enterados de los cambios que son importantes para ellos. Así que este programa que se llama Actualidades Fiscales y Gestión Empresarial, hoy es su inicio. Hoy iniciamos este proyecto creado por una idea de la maestra Nicté y de un servidor, y esperamos pues que sea de su utilidad. Nuestros primeros invitados, pues invitados de lujo, invitados de honor, de gente de la cual hemos aprendido y compartimos muchas experiencias, y bueno, esperamos que hoy sea de su utilidad. Y bueno, sin más, pues prácticamente arrancamos. Sean todos ustedes bienvenidos, y le voy a dar la palabra a mi compañera Nicté. Adelante, Nicté. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sé que en el centro de la República, bueno, pues es la hora de la comida, entonces buen provecho. Y aquí en el Caribe, bueno, pues ya pasan un poquito de las 4. Claro, la puntualidad del mexicano a veces nos deja mal, pero bueno, vamos a esperar a que los demás se sigan integrando, ya que pues, la hora es complicada. Gracias, Dionisio, por tus palabras. Y sí, efectivamente, este es un proyecto que tiene un enfoque específico en función de generar espacios de conocimiento. Si bien es cierto, cada uno de los que participamos en esto tenemos nuestra trinchera desde donde compartimos mucho del conocimiento generado por la experiencia que cada uno en su área ha tenido, pues sabemos que aún así falta muchos otros espacios a los que la población en general pueda llegar. Entonces, desafortunadamente ahorita pues pasamos una situación de salud mundial que nos ha llevado pues al confinamiento, ¿no? Y eso ha complicado un mucho o un tanto nuestra vida. Pero bueno, vamos a hacer de esta situación pues una ventaja. Y una de las mayores ventajas es el poder compartir lo que sabemos. Y les comentaba hace ratito a mis compañeros que es nuestro deber y también nuestra responsabilidad social. No solamente los que ahorita estamos transmitiendo, sino de todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si somos empresarios, pues tenemos fuentes de empleo. Y si somos profesionales en algún área, pues debemos promover lo que decía Dionisio, una cultura fiscal y financiera también, para un mejor manejo no solamente de las empresas, sino en general del país. Entonces, para eso necesitamos la ayuda de todos, no podemos hacerlo solos, ni los empresarios, ni los especialistas, ni los profesionales, ni los alumnos, en general, toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, todos tenemos el deber y la responsabilidad de prepararnos en función de lo que requiere esta nación. Y bueno, ya sin más preámbulo, porque pues no quiero tomar aquí el papel principal, voy a presentar a los invitados de lujo, amigos, no son mis colegas, pero bueno, amigos sí, compañeros sí, personas que respeto, que sé que han inspirado a otros desde sus diferentes áreas a trabajar y a hacer cosas, ¿no? A hacer movimiento, a actuar. Entonces, todos ellos, personas bellas en toda la extensión de la palabra, como seres humanos. Bien, voy a presentarles al contador Pablo Gutiérrez Laguna, próximamente doctor, pero no sé si ya está el grado o todavía no, ahí anda trabajando. Pero bueno, ahí ya nos platicará él. Licenciado en Derecho y Contaduría Pública, certificado en Fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Academia de Estudios Fiscales de Contaduría Pública. Vicepresidente de Relaciones y Difusión de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Quintana Roo, ANEFAC. Expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Cancún. Cuenta con diversos diplomados en defensa fiscal, impuestos automatizados e impuestos internacionales. Considerado desde el 2012 entre los fiscalistas más importantes de México por la revista Defensa Fiscal. Articulista para diferentes diarios locales y nacionales. Líder de opinión pública en Cancún, Quintana Roo,
referente a temas fiscales. Capacitador y conferencista en materia fiscal para diferentes espacios universitarios, sindicatos y colegiados. Se desempeñó o se desempeña bajo el cargo de se desempeñó bajo el cargo de subadministrador de auditoría para el SAT, y además de eso es socio fundador, director de la firma Gutiérrez y Gallegos. Gracias, contador Pablo, por estar este día con nosotros. Muchas gracias, maestra. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Adelante, buenas tardes. Voy a presentarles también a un querido amigo, el doctor, yo siempre le digo maestro, pero curiosamente es doctor, ya me acabo de dar cuenta el error, Miguel Chamblati Toledo. Él es licenciado en Derecho, contador público certificado, maestro en impuestos, doctorado en tecnología e innovación en la educación, director general de la revista Actualizándome, a la que tengo el honor también de pertenecer. He participado en algunas ocasiones. Gracias, maestro. Integrante de la Junta de Honor de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, miembro de la Junta de Honor de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, director general del Centro de Evaluación Conocer en Actualizándome, director de Estrategia Corporativa en redcontable.com, instructor registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con Registro Nacional de Personas con competencias certificadas bajo la norma Conocerse. Autor de las compilaciones chamblati.com desde el año 2012. De las obras de Diario Fiscal 2014, Diario Fiscal 2015, editadas por Grupo Gasca, así como de los libros Analizando la Contabilidad Electrónica en su envío a la autoridad fiscal, Aspectos Jurídicos Fiscales de la Facturación Electrónica y Analizando la Contabilidad Electrónica. Reconocido como el Contador Público del Año y ganador de la presea Aida Bagnicki, en el marco de la Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, en el año 2013. Nombrado el Fiscalista.net del año 2014 por la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. Y ahí le voy a parar, le doy bienvenida, maestro doctor. Gracias, gracias, Nite. Como siempre, un gusto estar apoyando a los excelentes colegas y amigos de Cancún, Quintana Roo. Y pues vamos a iniciar estos temas ya de lleno, ¿no? Ya después de esta curricular que digo, qué bueno que le paras, porque si no también con nuestro compañero Pablo no paramos ahí de curriculares. Van a decir que estamos muy viejos ya. Pues adelante, estimado Pablo, te cedo la palabra si gustas iniciar. Con mucho gusto, estimado doctor. Miguel, por favor, sin problemas. Miguel. Yo también me quedé muy sorprendido de todo su amplio currículum y la verdad es que eso hay que reconocerle un gran mérito. Y también agradecerle al maestro Dionisio por la invitación y a la maestra Nicté, que son los que tuvieron la idea de juntarnos, de llevar a cabo este programa, pero sobre todo para transmitir el conocimiento de lo que hemos obtenido durante la trayectoria profesional, tanto laboral como de los estudios. El conocimiento, si no se transmite, ahí se queda, y creo que eso se lo debemos a la sociedad y este es el momento de regresárselo. Ojalá que se hayan anotado muchos y si no pueden hacerlo. Y les agradezco también a los que también ya están anotados. Bien. El tema, sin lugar a dudas, es un tema muy, muy importante y a mí me gustaría dar una introducción o dar algunos antecedentes para ubicar a los que están conectados. Estímulos fiscales para la frontera sur. Cuando el presidente actual López Obrador estuvo en campaña, allá por el 18, recorrió todo el país. Y en el norte le pidieron precisamente este programa y no fue la excepción porque también el sur, principalmente los empresarios y legisladores de Chetumal específicamente, le hicieron la propuesta. Y él dijo, sí, voy a considerar las necesidades
en lo que se conoce como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Ahí estableció que uno de sus ejes fundamentales de su política económica es impulsar las zonas estratégicas, que fue en el caso del norte, y las zonas más rezagadas, que es en el caso del sur. Ahí se estableció los fundamentos o los criterios generales de lo que se conoce como estímulos para el norte. Cuando inició ya su gestión, hizo el decreto para que 6 estados de la zona norte, específicamente 43 municipios, gozaran de estos estímulos, y dejó en ese momento fuera al sur del país. Sin embargo, empresarios y legisladores no quitaron el dedo en el renglón y estuvieron presionando hasta que finalmente el 30 de diciembre del 2020 se establecen 2 decretos. En uno se da a conocer que la ciudad de Chetumal es declarada como zona franca o zona libre. Ese es un decreto. Y el que hoy nos toca es el decreto de estímulos fiscales para la frontera sur. Y es algo importante porque no solo es para la ciudad de Chetumal, o como se llama oficialmente, Otompe Blanco, sino comprende 4 estados del sureste mexicano. Y es importante conocer cuáles son esos municipios, cuáles son el tratamiento que se le está dando, pero sobre todo los requisitos que hay que cumplir para gozar de estos beneficios. A manera de introducción, eso es lo que deben tener muy presente los que están acá. ¿Cuándo se publicó el decreto? 30 de diciembre de 2020. ¿Cuándo inicia el decreto? Es importante que todos sepan cuándo inició el decreto. Bueno, inició el 1 de enero 2021. ¿Cuándo termina? Eso lo tenemos que tener cuando hay una disposición, tener cuándo inicia y cuándo termina. Termina el 31 de diciembre del 2024. Ahora bien, ¿por qué se dio a través de un decreto y por qué no se hizo a través de texto de ley? Bueno, acuérdense que el titular del Ejecutivo tiene dentro de sus facultades emitir decretos de acuerdo a la situación económica o en desastres naturales del país, y en este caso lo hizo por el periodo de su gestión. Es decir, después que concluya este periodo, el que llegue como presidente podrá ampliarlo o podrá ya no hacerlo y hasta ahí se termina. Como en el caso del norte, fueron por 2 años, pero en el año pasado también se dio el decreto de ampliación para homologarlo con el decreto de la zona sur. Eso es la introducción y ya podemos empezar a platicar un poquito. Maestro Charlati, adelante para ir intercambiando puntos de vista y vamos avanzando. Sí, claro, por supuesto, como bien lo acabas de mencionar, en la frontera norte pues ya tienen rato con estos estímulos como tal y que pues nos está sirviendo de experiencia para su implementación en la frontera sur, porque es lógico que pues son prácticamente como hermanitos gemelos, ¿no? Nada más que uno aplica en el norte y otro aplica en el sur. Por lo tanto, está pasando que incluso las reglas que regulan estos 2 decretos, frontera norte y frontera sur, se homologan en un solo capitulado de reglas misceláneas porque prácticamente están regulando los mismos beneficios a ambas partes. ¿Por qué se tardaron tanto en el sur? Podríamos aquí dialogar eternamente por qué se tardaron tanto en implementarlo en la zona sur del país, que de por sí pues llama mucho la atención todos estos municipios que pues prácticamente la mayoría corresponden al estado de Chiapas como tal, de los cuales tengo la fortuna de conocer la mayoría de esos municipios y tristemente en el caso de Chiapas estos municipios pues tienen mucho rezago económico y que pues para ellos es muy normal tener comercio con Guatemala y viceversa. Es más, muchos de los beneficios también que se están dando en estas cuestiones es el otro decreto también en materia de estímulos en combustibles, que también se está dando para la frontera sur con Guatemala,
por lo mismo de que, pues bueno, en nuestro caso, en nuestro país, los precios de los combustibles están siendo, pues digamos, bastante controlados, ¿no? Sin meterme en tanta controversia al día de hoy, y está sucediendo que pues en Guatemala sea más económico, aunque claro, ahorita tenemos las cuestiones de restricciones por la pandemia y que ha provocado incluso cierre de fronteras con la frontera sur con Guatemala, ¿no? Mismo estímulo, también recuerden que existe en materia de combustibles en la frontera norte, que de repente cuando tenemos oportunidad, o bueno, cuando teníamos oportunidad de andar viajando a esas zonas, pues nos sorprendía, ¿no? Porque volteabas y dices, wow, aquí el precio de los combustibles está bastante económico, a diferencia de otros estados del país, que por cierto, el estado de Quintana Roo, pues es uno de los estados que tiene los precios más caros, si no mal recuerdo, en materia de combustibles. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva el traslado del combustible hasta esa zona del país, de lo que son ya sea las refinerías o la misma transportación en ocasiones por todo lo que conlleva. Entonces, ¿de qué tratan estos estímulos? Y es lo que vamos a empezar a comentar. Pero primero, ¿te parece, estimado Pablo, nos mencionas los municipios en donde estaría aplicando estos beneficios? Con mucho gusto, coincido totalmente de acuerdo con sus comentarios. Acuérdense que señalábamos que en el Plan Nacional de Desarrollo que se busca generación de empleo y buscar competitividad, sobre todo los estados de la zona norte con el vecino país de USA, de Estados Unidos. Entonces, eso fue un área estratégica y en el sur, bueno, pues es indudable que se requiere impulsar el desarrollo de esta zona que ha sido históricamente muy rezagada. Y eso me parece que en forma personal es un verdadero acierto. Y esa es un tanto la inconformidad de los empresarios del norte, porque el presidente se ha abocado a hacer las obras macros o insignias que creen en el sur. Y por eso hablamos de la refinería de Dos Bocas en mi pueblo querido Tabasco, hablamos del Tren Maya que viene también por el sureste, hablamos del tren que va a estar en el Istmo de Tehuantepec. En fin, las obras insignias van a estar en el sur. Ahora bien, ¿cuáles son los municipios? Y esto es de la parte que ustedes, estimados amigos que están siguiendo la plática, deben de tener muy en cuenta. Siempre es importante saber qué es la ley, cuándo inicia, cuándo termina, a quiénes comprende, a quiénes no, qué requisitos, en fin. Y les decía que son 4 estados del sur que les va a aplicar este decreto, específicamente a 22 municipios. En el estado de Quintana Roo, el único municipio es Otompe Blanco, o sea, Chetumal. Para el estado de Chiapas, aquí hay 17 municipios, y como lo dice el maestro Chanlati, pues es muy, muy bonito Chiapas, y sobre todo hay municipios que también tengo la oportunidad de conocerlos, pero ahí les van. Palenque para mí es una maravilla, colinda con Tabasco, y yo tengo familiares en Tabasco, mis papás viven en un municipio que se llama Emiliano Zapata, que es Tabasco, pegado con Palenque. Bueno, Ocosingo... Vas a decir que eres pariente del presidente. Bueno, no tanto pariente, pero sí soy paisano. Bueno, pero eso es otra historia, dirían por allá. Bueno, cierto, les decía... Aprovechando, ya que mencionaste Palenque, varios me han preguntado porque, vamos, dices tú, la distancia que hay entre Palenque, la distancia que hay a Chetumal, Calakmul y todo es grandísima. Y dices tú, ¿qué tiene que hacer Palenque con este estímulo? Siendo que incluso Palenque, si no mal recuerdo, está aproximadamente a lo mucho a 2 horas de la capital de Tabasco, y se cuestiona uno, ¿por qué están incluyendo Palenque, que se encuentra ya bastante retirado de las fronteras, ¿no? Me han preguntado mucho eso. Adelante. Efectivamente, sí está lejos, y por allá también a los Contreras dicen, oye, como tú tienes un rancho, le dicen al presidente, ahí en Palenque, te vas a beneficiar por el Tren Maya y los estímulos. Y bueno, esa es otra cuestión, pero lo importante es que se den impulsos a través de estos estímulos para detonar la economía.
Y déjenme comentarles que la ciudad de Palenque es una ciudad importante donde uno puede encontrar supermercados como están en Cancún, están en Villahermosa. Tiene un aeropuerto internacional muy importante y tiene zonas turísticas de primer nivel. Bueno, les decía que es Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla, Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motocintla, Tapachula, y decimos, oye, Tapachula sí, pero está pegado a la frontera, Cacahuatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate. Esos son los municipios que comprende el estado de Chiapas. Como decía el maestro, oye, Calakmul está muy lejos, sí, pero está considerado en el decreto. En Campeche es Calakmul y Candelaria. Y mi querido Tabasco entra Tenosique y Balancán. Esos son los municipios que deben de quedar muy claro que pueden gozar de estos beneficios. Adelante, maestro. Sí, claro. Bien, pues bueno, aclarado ya en qué lugares puede aplicar esto, hay que entender que tenemos requisitos que cumplir para el estímulo del ICR y para el estímulo del impuesto al valor agregado. Empecemos con el más sencillo para no complicarnos tanto, con el del IVA, que es un poquito más sencillo. Resulta que estos lugares van a aplicar el beneficio del 50% de la tasa general, es decir, de manera práctica es una tasa del IVA del 8% como tal, ¿no? Así que pues imagínense, van a manejar esa tasa del 8%, pero hay que precisar que solo son en operaciones que se hagan en esos lugares como tal. No significa que yo estando en estos municipios voy a poder facturarle a alguien fuera de esta zona y le aplique la tasa del 8%. Desde luego que no es así. Si ya le venden a otras personas fuera de esta área, le aplicaría como tal la tasa general del 16%. Y los requisitos para aplicar el IVA son mucho más sencillos que todo lo que exigen para las cuestiones en materia del impuesto sobre la renta, que en el caso del impuesto sobre la renta, pues de manera sencilla se le dice aplicar la tasa del 20%, lo cual no es cierto, porque tenemos el caso de personas físicas que no están sujetas a una tasa, están sujetas a una tarifa y por lo tanto se maneja lo que es una reducción de una tercera parte del impuesto, que por eso sale la tasa del 20, al 30% le quitan una tercera parte, que sería 10, y nos queda 20%. Los requisitos, sigo con el caso del IVA, los requisitos para el caso del IVA, y que es de lo que más empiezan a cuestionar, y es de la que tenemos que apurarnos ya por si nos están escuchando algún compañero, colega o bien un empresario, lo que tiene que apurarse en el caso del IVA es que tenemos una fecha límite para presentar un aviso para poder subirnos a este esquema, que es a más tardar el 11 de febrero. Se había señalado a finales de enero, sin embargo, por reglas misceláneas se amplió al 11 de febrero del 2021. Cumplir los requisitos, digamos que es sencillo, no tiene tantas complicaciones, es presentar el aviso, no caer en ciertas causales de incumplimiento y, desde luego, pues estar en esa zona como tal, no tiene tantas complicaciones. No sé si quieras agregar ahí algo, estimado Pablo, con esto de los requisitos. Sí, con mucho gusto, estimado maestro. En el decreto se establece que con una simplificación administrativa se pueden facturar desde el 1 de enero, pero quienes hayan estado inscritos en un programa. Pero los que no, y esto es importante y agradezco la oportunidad para precisarlo, y es importante que tienen, dice el decreto que tenían hasta el 30 de este mes, hasta finales del mes de enero, pero vía regla miscelánea se fue para el 11 de febrero. Esos están contra el tiempo, pero ¿cuál es el comentario muy específico? Estos beneficios son optativos, y lo que significa que aquellos contribuyentes que pretendan aprovecharlos tendrán que cumplir exhaustivamente al 100% con todos los requisitos. Y dentro de esos requisitos, aprovecho, maestro, y me salgo un poquito de IVA para hacer señalamiento
de los requisitos. Yo le llamo, en todo asunto de estudio, hay requisitos de forma y requisitos de fondo. Los requisitos de fondo es, primeramente, el decreto dice que a la fecha de presentación del aviso, sobre todo para impuesto sobre la renta, tengas una antigüedad de 18 meses en la región sur, donde está aplicando el decreto. Para mí ese es un requisito de fondo. Si no lo tienes así, puede ser que hayas iniciado actividades, alguna sucursal. Sí, pero si vienes realizando actividades, tienes que cumplirlo. Otro segundo requisito de fondo, que tus ventas en el año anterior hayan sido por lo menos el 90% de tus operaciones ahí en la zona. Eso, fíjense que bien que es totalmente toral. Si no estoy en esos dos requisitos, que para mí son de fondos, pues estoy fuera de todo, aunque cumpla todos los demás, estoy fuera. Y el tercer requisito, que atinadamente lo ha señalado usted, estimado maestro, es que solo aplica para los residentes de la región sur. Y el candado es, si es prestación de servicio, tiene que darse en esa región. Si tú tienes tu domicilio allá, pero das el servicio fuera de la franja, tienes que gravar a la tasa general en el caso del IVA y aplicar lo que ya explicó el maestro del impuesto sobre la renta en forma total. Esa es una. Y la otra, en el caso de los bienes, la entrega tiene que darse en la zona. Entonces, para mí esos tres requisitos de fondo es la antigüedad, los ingresos del 90% y que los bienes y servicios se presten en esa región. Ahora bien, ¿por qué ustedes consideran que en algún tiempo, en el caso de Chetumal, se establecieron las famosas garitas? Pues era precisamente para ver que la gente compraba, y no solo para la región de Chetumal, sino para Tabasco, para Veracruz, y ahí estaba la garita para decirte, a ver, esa mercancía tienes que pagar el diferencial del IVA. Pero esos son los tres requisitos de fondo. Hay muchos requisitos de forma, pero adelante, mi querido maestro. Sí, claro. No, excelente. Me hiciste recordar esa garita que estaba pues un poquito antes de llegar a la curva de Chetumal, que era el camino ya para Escárcega, y que pues ahí pasaba y pues ahí me detenían un buen rato. A veces había filita para salir de esa, bueno, salir o entrar de esa área, y precisamente era por eso, ¿no? Porque pues quieras o no, pues un poquito más económico, se compraban algunas cosas y pues se mandaban a otras zonas que no les correspondía. Por eso esa garita, que ya no existe, por cierto, la que estaba ahí antes, ¿no? Bien, regresando, hay que tener bien claro que para el beneficio de ICR están estos requisitos de los famosos 18 meses de antigüedad del domicilio, que pues bueno, limita de primera mano a muchos para entrar a este decreto y de beneficios de ICR. En materia de IVA, ese requisito no aplica, por eso tenemos que distinguir requisitos para renta, requisitos para IVA, ¿no? Si yo ahorita en este momento agarro y voy allá a alguno de estos municipios y abro mi empresa allá, podré aplicar el beneficio del IVA simplemente por estar ya en esa zona y cumplir los demás requisitos, pero no necesitaré el de 18 meses. Pero si quiero aplicar el beneficio de ICR, sí hay oportunidad de aplicarlo sin cumplir lo de los 18 meses, pero tengo que cumplir todo un pliego petitorio de que voy a abrir un negocio allá, pero voy a generar empleos, voy a generar movimiento de recursos porque voy a tener manejar activos nuevos, etcétera. Viene toda una serie de requisitos interesantes si es que yo no tengo el cumplimiento de los famosos 18 meses como tal, ¿no? Y también un punto interesante que me agradó la amalgama, porque lo agregaron a la norte y en la sur también lo insertaron, es lo del transporte y la aviación, que están aclarando. Para Cancún. Sí, okay. Creo que por ahí se está metiendo un audio. Están aclarando que la transportación que inicie en un municipio con estos beneficios, sobre todo para el caso del IVA, como bien lo señalaba su estimado Pablo, si el transporte inicia en uno de estos municipios, pero termina en otro que no tiene este beneficio, no aplicaría la tasa del 8%, aplicaría la del 16%. Y están haciendo mucho énfasis, sobre todo en el norte, porque el sur no tiene
no tiene aeropuertos realmente tan fuertes como en el norte, cuando vuelos que inician en esa zona, pero terminan en otra zona como tal, ¿no? Que en el caso de esta zona sur, pues prácticamente todos los vuelos terminan fuera de la frontera sur. No conozco que en esta frontera sur haya vuelos locales, pero en la frontera norte sí hay vuelos locales en toda esa zona, ¿no? Así que también es un buen punto esto para que lo tengamos claro. Y pues, adelante, estimado Pablo, otros puntos. Con gusto, maestro. Miguel, por favor. Miguel, con gusto, Miguel, perdón. Es que a mí me cuesta trabajo dirigirme a una persona que tiene tantos logros, No, pero para nada. es una cuestión normal que yo así trato a la gente. Pero Miguel, adelante. Efectivamente, el decreto establece específicamente requisitos en materia de impuesto sobre la renta y en materia de IVA, pero hay algunos que aplican para los dos. Y les voy a hablar de uno específicamente. Deben de ser contribuyentes religiosos. Cuando yo digo religiosos, son los que cumplen al 100%. Y aquellos que no son religiosos son los que están ubicados en las variantes del 69. Y me refiero, no va a aplicar ni para renta ni para IVA aquellos que estén en el 69, 69B y 69 bis del Código Fiscal de la Federación, con algunas excepciones, pero como regla general no aplica ni para renta ni para IVA. Para renta debes de contar con un contraseña y con una e-firma. Debes de tener un buzón tributario y por supuesto lo debes de tener habilitado y vigente. No tener cancelado los certificados de sellos digitales. Contar con una opinión positiva del cumplimiento de tus obligaciones fiscales y presentar un escrito en donde digas que soy religioso, así en términos populares, un escrito donde manifieste bajo protestas decir verdad, que tus accionistas y que tu actividad y que no estás en ninguna causal de lo que ya mencioné de los variantes del 69. Eso es a grandes rasgos, pero a manera de detalle hay una serie de situaciones. Pero yo les decía al principio, toda opción debe cumplirse al 100%. ¿Por qué? Porque la autoridad está vigilando quienes están queriendo pasar de listo. Y cuando se dio el decreto para la zona norte, muchos contribuyentes pues no cumplieron al 100 y ahorita para el SAT es el tercer renglón de vigilancia que está llevando a cabo para verificar que se cumplan. La primera ya lo conocemos, son las factureras. Ahí le abocaron todas las baterías. La segunda, las outsourcing ilegales. Y esto de la aplicación de los beneficios es el tercer renglón que están vigilando. Mucho abuso con eso. Y se tiene que presentar el aviso para impuesto sobre la renta y el decreto señala que debe hacerse al 31 de marzo del año de que se trate. Y esto, de acuerdo a lo que publicó el SAT en su comunicado, desde el 11 de febrero, de enero de este año, ya está vigente ese aplicativo. Y como señalaba el maestro Chanlati, perdón, Miguel, es el mismo aplicativo, el mismo formulario para la zona norte, o sea, que se homologan para no estar haciendo un formato para beneficio sur y beneficio norte, el mismo formato se tiene que llenar para tener estos beneficios, para gozar, con independencia de cumplir requisitos de fondo y los requisitos de forma que hemos venido platicando. Adelante, Miguel. Sí, claro. También otro punto interesante que ya habías tocado, el tema del 90% de los ingresos. Ese es un requisito específico para ICR, que hay que tenerlo también claro. Interesante porque puede ser que yo me encuentre con un domicilio fiscal, vamos a poner Ciudad de México, y tengo una sucursal en uno de estos municipios de la frontera sur. Recuerden que lo que estamos hablando prácticamente también aplica para la frontera norte, ¿no? Por si hay alguien aquí también de la frontera norte y que, pues bueno, ustedes ya llevan ya más años aplicando esto. Si yo estoy en la Ciudad de México, pero tengo sucursal en uno de estos municipios,
también tengo que analizarme lo del 90%, porque si el 90% de mis ingresos no está en esta región fronteriza, no voy a poder aplicar el beneficio de ICR. A ver, ¿qué significa esto? Digamos que mis ingresos andan en 10 millones de pesos, pero el 20% de mis ingresos son de esta región fronteriza sur y el 80% son de otras partes del país. No voy a poder entrar a este beneficio porque sí he escuchado por ahí algunos compañeros confundidos donde quieren determinar el 90% pues solo de las actividades de la región fronteriza. Digo, no, estás equivocado. Es el 100% de los ingresos que tengas en México e incluso en el extranjero. Eso hay que tenerlo bien precisado, porque en todo caso lo que tendrías que hacer, pues mejor ve viendo abrir otra persona moral o manejarte con otra persona física en esa zona para pues, poder cumplir con el 90%. Y también cuidado, porque puede ser que yo sí siempre he estado en esa región fronteriza, pero resulta que más del 90%, o bueno, no, incluso más del 10% de mis ingresos son de otras zonas a las que les vendo. Entonces tampoco voy a poder aplicar esto, ¿no? Entonces mucho cuidado con ello porque puede resultar que sí, yo estoy en este municipio, pero mis principales clientes son de otras partes del país. Por eso incluso nos están poniendo por ahí, pues en materia del IVA, algunos candados en cuestiones de ingresos que ahorita vamos a comentar. Adelante, Pablo. Tenemos por allá una mano levantada, no sé si le damos entrada o nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Sí, claro, que pregunte alguna inquietud, alguna duda con confianza. Sí, adelante, Ivette, adelante. No, yo no pedí la palabra. Ok, perdón, es que veo una manito levantada, pero continuamos. Disculpen. No hay problema, continuamos en forma muy concreta. Ya hemos visto el decreto, su vigencia, los requisitos. Ahora también es importante platicarles para quienes no aplica el decreto, y aquí la ley lo establece con claridad meridiana, decimos los abogados. ¿Y por qué? Porque ellos, para esto sí dice exactamente, para ti no aplicas, aunque cumplas con requisitos de forma y de fondo, olvídate, chatito, dicen en mi pueblo. Y en forma muy enunciativa voy a señalar que para impuesto sobre la renta no va a aplicar a las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, a los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito. Eso tan fuera de la jugada. También para el régimen opcional del título 2 de la ley impuesto sobre la renta. Para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pescas, olvídense, adiós. ¿Y qué creen? No entra para los RIF, los fideicomisos, las sociedades de producción, y reitera nuevamente así con claridad meridiana para todos los que se ubiquen en las variantes del 69, las personas físicas que enajenen bienes intangibles, para aquellos también no entra. El comercio digital, tanto no tiene derecho en materia de renta como aplica tampoco para IVA. Las empresas que estén en liquidación, las que hayan sido dados de baja del padrón, y para las empresas productivas del Estado. ¿Por qué es importante señalar que las que hayan sido de baja? Acuérdense que es un régimen de opciones, y para tener estos derechos tienes que dar el aviso de donde quieres tomarlos y cumplir con los requisitos. Pero si no cumples, te pueden dar de baja, pero además dentro de los otros requisitos es que tienes que apoyar a la autoridad para que lleven a cabo la verificación. O sea, tener el deseo y suavecito y cooperando, como decimos, para que te hagan la verificación. Esos son, en términos generales, los que específicamente no les aplica el decreto de manera claramente. También hay para los de IVA. Adelante, maestro Chanlati. Sí, claro, mucho cuidado ahí porque de repente confundimos, ¿no? Como ya quedamos, hay requisitos que son reiterativos en uno y otro, pero hay otros que no. Y como bien señalabas, ¿no? Ahí tenemos el caso de honorarios para renta,
pero afortunadamente en IVA sí podemos aplicar este beneficio de la tasa del 8%, y por ahí precisamente algunos confundían y decían, no, es que no aplica ni para IVA ni para renta. No, hay para renta todos estos que acabas de mencionar, y para IVA tenemos el caso de la enajenación de bienes inmuebles, no le va a aplicar la tasa del 8%, ni tampoco el uso o goce temporal de bienes intangibles, tampoco le va a aplicar, ni tampoco los servicios digitales que nos contempla el IVA, que bueno, ya hemos tenido también otras actividades y charlas alrededor de todo el esquema de plataformas digitales, así como también los servicios de intermediación de estas plataformas digitales tampoco van a poder aplicar estos beneficios. Y como bien lo señalaba Pablo, ¿no? El de tener casi su cartita de que es súper mega cumplido, mega religioso, por así decirlo, ¿no? De no estar en estos listados que conocemos como los del quemón fiscal, el de vendedores de factura, el de pérdidas, transmisión de pérdidas indebidas como tal. Y también reitero la precisión esta del transporte, ¿no? El transporte tiene que iniciar y concluir en la misma región. Si no concluye, no inicia ni concluye en la misma región, no le va a poder aplicar la tasa del IVA del 8%. Adelante, Pablo. Efectivamente, tenemos que ser muy reiterativo en aquellos puntos torales. A mí me da la sensación de que una de las actividades prioritarias es el transporte, pero aquí el requisito es muy claro, que se dé dentro de la misma región, pero que no hayan escala fuera de la región. Se está refiriendo, sin lugar a dudas, al transporte aéreo, pero el transporte urbano, todo lo que necesita la sociedad para moverse, ese sí le aplica. Pero lo demás, y así lo dice con claridad, transporte terrestre de personas, de bienes, vía terrestre, marítima, aérea, excepto, y aquí está la clave, los servicios que inicien y terminen en la región sur. Eso sí, o sea, para los que circulen en la misma región, sin realizar escala fuera de ella. Aquí vamos a pensar que si alguna compañía que se dedica a transportación de tours sale de Chetumal, por ejemplo, en el caso de Otompe Blanco, y se va a Chichén o se va a Tulum, ya por ese, y hace una escala por allá, ya por ese hecho queda fuera de la jugada. En términos generales, a mí me gusta que los participantes tengan muy claro los supuestos donde sí aplican los requisitos y donde no les favorece, porque muchos pueden no entenderlos y hacer todo el trámite, pero si al final no cumplen con los requisitos que yo decía de forma y de fondo, van a hacer un trámite innecesario. Pero no termina ahí, sino que si la autoridad los detecta y no cumplen con los requisitos, fíjense bien qué va a pasar, que les van a obligar a hacer declaraciones complementarias donde enteren los impuestos a la tasa que está vigente en la ley. Es decir, en materia de impuesto al valor agregado, van a tener que pagar el 16%. Y en el caso del impuesto sobre la renta, la tasa que sea, ya sea la tarifa o el 30%. También establece el decreto que hay un tratamiento especial cuando se abra una sucursal y tanto para calcular los ingresos, cuando se inician actividades, hay un procedimiento para calcular cuando estimen que van a tener ese 90% que hablábamos, que para mí es un requisito de fondo. Si no, y lo decía el Miguel, lo decía, bueno, si tú tienes cliente fuera de, en este caso de Chetumal, Cancún o cualquier otro lugar, que representen más del 10%, por ese hecho estás fuera de la jugada, con independencia que cumpla con los demás requisitos. Adelante, Miguel. Que creo que ahí Chetumal precisamente va a quedar en desventaja, ¿no? Porque de repente, pues muchos clientes de esa zona, pues corresponden a otros municipios, ¿no? Yo creo que ahí sí Chetumal quedó en desventaja en ese sentido, ¿no? Porque realmente, pues creo que su comercio y actividades tiene mucho que ver con todos los demás municipios de Quintana Roo. Otro punto que creo que hay que tener bien claro, es algo que pues muchos han preguntado, ¿no? Oye, yo ya quiero aplicar lo de la tasa del IVA del 8%, pero no he presentado mi aviso,
y pues no me deja timbrar mi CFDI con la tasa del 8%. ¿Por qué no me deja? Bueno, no te deja porque precisamente para eso es el aviso y para que te agreguen a los listados en donde el PAC valida que tú ya estás dado de alta con ese aviso y por lo tanto ya te permita timbrar. Entonces vienen los dilemas que sucedieron casi, yo recibí llamadas desde el 2 de enero, ¿no? Gente que, oye, es que no me están facturando la tasa del 8, ¿qué hago, no? Y digo, no, tranquilo, nadie puede facturar ahorita la tasa del 8%, porque para comenzar, la autoridad ni siquiera había regresado de vacaciones. Recuerden que el SAT regresó de vacaciones el 7 de enero y tardó todavía casi una semana en dar cuáles eran las reglas del juego. Algunos ya presentando escritos libres y todo, pero pues realmente no era la pauta a seguir. Entonces, bajo la experiencia que vivimos en la frontera norte, ¿cuál fue la recomendación que le hice a los negocios? Hay de dos. Le dices a tu cliente que le expides luego el CFDI o dale una nota, un recibo simplificado, una nota simplificada y después se la canjeas por un CFDI. Pero, pues ya saben, siempre habrá gente pesada, gente necia. Oye, Miguel, es que tengo aquí el cliente y está necio que quiere que le dé su CFDI con tasa del 16, que él me paga todo el IVA. Ah, bueno, ok, porque también lo consideran las reglas misceláneas. Si tú ya cobraste la operación a tasa 16, ni modo, eso ya se queda a tasa 16. Ahora, hay otro punto. Dije, bueno, ok, si el cliente lo quiere pagar, perfecto, pero también se encontró con clientes que le dijeron, ok, dame mi CFDI con tasa 16, pero yo solo te pago el 8% del IVA. Y me preguntaba, Miguel, ¿qué hago ahí? ¿Voy a terminar yo pagando el 8%? Le dije, no, tranquilo, van a salir reglas que te van a permitir posteriormente emitir una nota de crédito por ese monto del 8% y entonces pues ya quede ahí amarrado esa situación como tal, ¿no? Y esto lo estamos viendo en reglas misceláneas, que por cierto es un anteproyecto que no ha sido publicado de manera oficial en el diario como tal, pero recuerden que todas estas reglas que se publican de manera pues adelantada a lo que sería su publicación oficial, si nos otorgan estos beneficios, se toman y ya son aplicables como tal. Adelante, Pablo. Sin lugar a dudas, muy de acuerdo con usted que en la práctica pueden darse diversas situaciones, pero no podemos perder de vista que, como insisto y reitero, al ser una opción, el contribuyente debe satisfacer en forma total todos los requisitos, con la pena de que si no lo cumples te van a hacer que pagues los impuestos a tasa que establece la ley. Por eso hay que valorar. ¿Me conviene o no me conviene? Y el maestro decía con claridad, si Chetumal tiene clientes que vienen a Cancún por turismo, por lo que sea, pues es una desventaja porque si se pasan del 10% de los ingresos, en automático están fuera. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación es que cualquier opción, cualquier beneficio, tenemos que cumplirlo al 100%. Hagan un análisis, una valoración de la situación específica de cada contribuyente o si van a abrir una sucursal que no vayan a exceder el límite, en fin, para tener la tranquilidad de hacer las cosas bien, porque el fisco estará muy pendiente de que se cumplan con estos requisitos. Y acuérdense que sí tiene una vigencia, pero la autoridad te puede eliminar del padrón y no obstante que pueda irse hasta el 31 de diciembre 2024 el decreto, te pueden dar de baja y si te dan de baja en automático ya no puedes regresar. Entonces sí, mi sugerencia es analicen correctamente, valoren. Aquellos que tienen algunos pecaditos ahí con las facturas, mejor ni lo intenten porque eso con toda claridad de eso van a tener problemas. Pero en fin, maestro, yo creo que su comentario es que van a haber cuestiones, hay que estar pendiente de los proyectos de resolución miscelánea y cualquier otro comunicado que emita la autoridad, dado que es un programa que se está reiniciando. No olvidemos que Chetumal hace un tiempo ya tuvo este programa de beneficios y el problema mayor ahí fue que las ventas las hacían allá, pero entregaban la mercancía fuera de la zona y tenían auditorías y les cobraban el impuesto con justa razón. Adelante, Miguel. Así es. Y bueno, generalmente la mayoría de los casos que he atendido
han decidido nada más quedarse con el estímulo del IVA y no entrarle al de renta. El de IVA, pues casi es apremiante tenerlo porque pues te va a provocar un diferencial de inmediato de precios con tu público, con tus clientes. A ver, ahí, regresamos, ¿estamos bien? Adelante, Miguel. Sí, ok, bien, es que creo que hubo por ahí un fallo. Bien, entonces, el IVA es el que es apremiante para la mayoría y vuelvo a reiterar, tiene requisitos un poquito más sencillos que el de ICR. Y también, tan así es tan complejo el del ICR que nos dan más tiempo para estudiarlo si entramos o no, porque tenemos que presentar el aviso de inscripción hasta el 31 de marzo, a diferencia del IVA, que es ahorita el 11 de febrero. Entonces, como que nos dejan más a la reflexión si le entramos o no le entramos al del ICR. Y el del IVA, pues ya ese casi tenemos que aventarnos y entrarle, ¿no? La experiencia del manejo de la tasa del 8% que he tenido con los casos en la frontera norte, pues afortunadamente pues, cumpliendo todo bien, sin tanto problema, ¿no? Pero el del ICR creo que sí hay que volverse como un contribuyente súper bien portado, porque pues nadie va a querer pagar ese 10% que no estuve pagando si detecta la autoridad que caigo en supuestos. Y pues bueno, eso es lo que hay que tener cuidado a la hora de tomar las decisiones con esto de los decretos y beneficios o estímulos que en su momento nos otorgan las disposiciones fiscales, como es en este caso, tanto para ICR como para IVA. Adelante. De acuerdo, Miguel, son tratamiento diferenciado. Solo hay algunos requisitos que sí se aplican para los dos, como en el caso del comercio digital, todo eso sí aplica para los dos. Y yo insisto y voy a seguirlo reiterando, es para aquellos contribuyentes que están bañados o entintados por el artículo 69 y sus variantes. Eso sí aplica para los dos. O sea, tiene que ser religioso, cumplidor. Pero coincido que el efecto principal va a ser en IVA, porque en IVA impacta en el comercio, impacta en el consumo de manera directa. Y también coincido en que por eso el plazo es rápido, tienes hasta el 11 de febrero. Y en renta, pues sí, te dan más chancecito, pero sobre todo porque te están diciendo, analízalo bien, o sea, tienes tiempo, pero no te equivoques porque voy a estar pendiente de ti. Adelante. Sí, es correcto esto. Ahí está el ejemplo de los tiempos. Y otro punto interesante que también de repente nos hacen los clientes. Oye, Miguel, entonces, ¿tengo que bajar mis precios porque el IVA voy a cobrar menos o mantengo mis precios igual como los tenía antes? Y bueno, ahí es donde pues también tiene que entrar la ética empresarial, ¿no? Aguántame. Tu precio es 1 más IVA. No me vengas con que como ahora vas a estar con la tasa del 8%, vas a aumentar tu beneficio, tu utilidad en ese 8% que no es tuyo realmente, era parte del IVA. Entonces, ahí es precisamente un punto diferencial en donde tristemente, si tú no entras en esto de, por lo menos en el arranque del IVA, con lo del 8%, si yo vendo un producto que era de 100 pesos, mi competencia también lo vendía a 100 pesos y lo que nos diferenciaba era el servicio y otros adicionales. Si yo no entro en el beneficio de IVA, pues mi producto va a estar pues más caro que el de mi competencia, que sí pudo entrar a este beneficio como tal. Así que pues son muchas cosas que analizar, no solo son cuestiones fiscales de cumplimiento, sino incluso hasta financiero y de impacto de negocios, ¿no? Porque si yo no entro y mi competencia entra, pues ellos van a tener un precio, pues por lo menos de bolsillo más económico que el que yo tenga que dar porque no pude aplicarme la tasa del IVA, ¿no? Ya en materia de renta, bueno, hay un diferencial del 10%, pero pues ya entran otros supuestos un poquito más complejos de
precio de producto, costos, gastos, etcétera, ¿no? Adelante, Pablo, y pues también vamos diciéndole a los compañeros preguntas para ya ir cerrando toda esta presentación. De acuerdo, Miguel. Por eso yo insistía en que se tiene que analizar con mucha calma y lo señalas con claridad. El aspecto fiscal, el aspecto financiero, el aspecto comercial. El decreto habla de competitividad y eso también es claro señalarlo. Entonces, valórenlo bien si les conviene. Así la palabra es, valoren, estudien, precisen si les conviene aplicarlo para renta y si no, pues si cumplen con IVA, adelante. Creo que es tiempo de darle la oportunidad a los participantes que hagan sus preguntas y estamos pendientes de ellas. Efectivamente, muchas gracias. ¿Ibas a comentar algo, Miguel? No, adelante con las preguntas. Bien, gracias. Pues a algunos de los participantes, no sé si tengan alguna duda. La verdad es que es un tema interesante y como ahorita escuchábamos, pues hay muchos puntos que hay que tomar en consideración. Es un estímulo interesante. Tenemos, como bien decía Miguel, la experiencia ya de lo que pasó en la frontera norte. Tenemos también la experiencia de ver que la autoridad pues, nos hace un planteamiento de los estímulos y que luego ya nos va dando a través de reglas misceláneas algunos conceptos más y que todavía, y que ahí están ya algunos para poderlos ya llevar a la práctica. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, puede hacer uso de su micrófono. Por favor, la idea también sería de que participaran, ya que esta es una oportunidad para enriquecer el conocimiento de todos nosotros. Entonces, si alguien tuviera algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. Ay, si me permiten. Sí, adelante, claro. Gracias. ¿Hay posibilidad de que en otras, como ha sucedido en ocasiones, empresas que quieran ahora sí que pasarse de listas y lleven su domicilio fiscal a esa zona sur, ¿hay esos candados en esta ocasión o sí va a haber esa posibilidad? Pero ¿qué va a hacer la autoridad en este caso, por favor? Gracias. Sí, gracias. Adelante, Miguel. Sí, claro. Bueno, parte de lo que comentábamos, uno de los principales candados creo que es el de los ingresos del 90%. Ese es un candado buenísimo, ¿no? Y de ahí todos los requisitos que nos están exigiendo si es que no cumplimos con los famosos 18 meses de antigüedad. Pero otros candados, pues en el caso del IVA, reitero, sí nos piden requisitos, pero por ejemplo, no piden lo de la antigüedad y eso hace que yo pudiera incluso, si ahorita en este momento me estoy decidiendo por crear una empresa, pues moverme a la frontera sur en estos municipios, pero pues también lógico que voy a provocar un auge de comercio si es que voy a abrir mi negocio por primera vez allá, ¿no? Entonces, digamos que los candados existen, ahí están, porque nos pide una serie de documentos donde acreditemos que pues el proyecto de inversión, los terrenos, las propiedades, todo, para que la autoridad evalúe que no solamente voy a llegar de manera perigraria para efectos de aprovecharme de estos beneficios en materia de ICR sobre todo, ¿eh? Ese es el punto, ¿no? Porque en materia de IVA, en mi opinión, no habría tanto candado si yo en este momento decido abrir una sucursal en esa zona y pues cumplir con los demás requisitos, no le vería ningún problema. El candado fuerte está en ICR, ese es el pesado. Y no solo para los que lleguen, sino para los que están ya ahí, ¿vale? No sé si fui claro ahí, Bet, y Pablo, si quieres agregar algo. Sí, estimada licenciada Betty, un gusto que nos acompañe. De acuerdo con Miguel, yo voy a seguir insistiendo en que como es una cuestión de opción de beneficios, dentro de los requisitos del escrito que se tiene que manifestar, es que uno va a colaborar con la verificación o con la inspección que lleve a cabo la autoridad. Y decía al principio que el hecho de aprovechar un estímulo se convierte en el tercer rubro de vigilancia para la autoridad. Entonces, no obstante que ya están los candados que señalaba Miguel, tanto de forma como de fondo, la autoridad va a estar vigilando en cualquier momento. Supongamos que alguien se coló, por decirlo así, se coló, presentó su aviso y a lo mejor no está cumpliendo, la autoridad lo va a tener en el ojo y lo va a verificar y si no está, le va a decir, hey,
para afuera y me pagas la tasa de los impuestos normales. Entonces, no descarto que alguien lo vaya a hacer, pero si lo hacen, estará en el ojo del huracán. Contador, y nada más por último, esta es una pregunta muy común mortal. Para los que facturamos en Cancún, pues digamos que la situación es lo mismo que anterior, que antes de estos estímulos fiscales, no cambia nada. Cancún no está en el decreto, así que pues, el tratamiento es normalito para renta y para IVA, con los requisitos que ya decíamos, pero el requisito para mí más toral es el 90% de los ingresos y que el servicio y la entrega de mercancías se dé en la zona. Esos son para allá. Y en los demás, pues eres religioso, no estoy en el 69 en ninguna de sus variantes, y eso aplica no solo para región fronteriza, sino también aplica para el resto del país. Excelente, muchas gracias. De nada, a sus órdenes. Atentos, ¿alguien más? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna aportación? La idea primordial, pues recordemos, es aquí alguien levantó la mano. ¿Quién será? Pueden utilizar su micrófono para hacer su pregunta o su compartimiento de manera directa. ¿Qué tal, contador? Aquí Carlos Virgen de la Ciudad de México. Adelante, Mire, Carlos. tengo el siguiente caso. Es una empresa que tiene su domicilio fiscal en Tijuana, pero por el COVID tiene sus familiares aquí en la Ciudad de México. Por el COVID vino a trabajar aquí en la Ciudad de México, pero su domicilio sigue en la Ciudad de Tijuana y no aprovechó el registro en el decreto del año pasado. Puedo afiliarlo al decreto ahorita porque su domicilio sigue siendo allá, sus ventas siguen siendo allá, su operación sigue siendo allá. Solamente tengo que, ¿cómo se llama? Estamos gastando en el flete porque está trabajando aquí por tema COVID. En cuanto se levante lo del COVID, se regresa para allá. Todavía podemos apelar adherirnos al decreto, ya que no lo hicimos desde el año pasado, o ya estamos fuera. A ver, quiero entender, estimado Carlos, el punto. ¿Qué vende o qué produce? ¿O lo está vendiendo ahorita en la Ciudad de México? ¿O está allá en Tijuana su actividad? ¿O cómo está? A ver, no me quedó claro ahí. Él se dedica a hacer compresores y los fabricaba en la ciudad de Tijuana. Ahorita se trajo sus máquinas y los está armando ahorita en el patio de su casa, aquí, bueno, en la casa de sus papás, aquí en la Ciudad de México. Y de aquí está juntando una camioneta para gastar un solo flete y lo sigue entregando allá en Tijuana. La operación se quedó en Tijuana, aquí nada más los está ensamblando por tema COVID. Pero él no se adhirió al programa desde el año pasado. Entonces, la pregunta sería, ¿su operación sigue en Tijuana? ¿Puede adherirse al programa, al decreto a partir de este año, o ya perdió su oportunidad? A ver, bien. No, esta pregunta puede aplicarse si alguien me pregunta, oye Miguel, yo no apliqué el año pasado, ¿puedo aplicar ahorita? Yo le vería sin problema, pero creo que aquí lo que está pasando contigo es un caso muy especial porque realmente está realizando su actividad en la Ciudad de México y la autoridad pudiera así como que decir, oye, esto parece como que me está simulando que su operación está allá cuando realmente su operación está en la Ciudad de México, independientemente del tema COVID. Pareciera que lo que me estás diciendo, que lo único que está pasando es que la entrega la están haciendo en Tijuana, pero todo lo están haciendo en la Ciudad de México, ¿cierto? Si es así, en mi opinión, creo que podríamos llegar a tener un buen problema si te llega a hacer una revisión la autoridad a tu domicilio allá en Tijuana y se da cuenta que realmente Tijuana es un local ahí donde no hay nadie, o si hay alguien, nada más está ahí para atender los pedidos. Eso es precisamente parte de lo que quiere evitar estos decretos, simulaciones, en donde yo hago mi operación realmente en otra parte del país y lo único que hago es la entrega en esta zona fronteriza, ¿no? Casi lo que está pasando aquí, Carlos, yo lo entendería así. Realmente ahorita tu domicilio fiscal es la Ciudad de México y tienes una sucursal en Tijuana de entrega. Y creo que te podría meter en un problema. No sé, Pablo, ¿qué opinas?
Coincido con usted, maestro, que lo que se busca es que las actividades se realicen por residentes en la región, en este caso en el norte. Tijuana pertenece a Baja California, uno de los 6 estados que le aplica el decreto del 2018. Coincido en que hay 2 requisitos. El requisito es de fondo y de forma. A lo mejor en la presentación del aviso no me adherí, por ejemplo, se me pasó el tiempo el año pasado, este año lo puedo hacer porque los avisos son periódicos, no presento un aviso y me voy hasta los 3, 4 años, no, tiene que ser un aviso periódico y eso hay que renovarlo, por decir así. Pero ese es el aviso, pero aparte es la actividad efectiva y ahí es donde yo coincido con Miguel en que si se da en un lugar la fabricación o el ensamble, como sea, y únicamente se va a entregar allá, sí puede entenderse como alguna maniobra y puede estar en el ojo del huracán. Es correcto. No sé, Carlos, si quieres agregar algo ahí o a ver, dinos ahí dónde le encuentras ahí para buscarle el sentido. A ver, dinos. Suéltalo, no te quedes. Lo que pasa es que ellos se dedican a armar compresores. Muchas de las piezas para armarlos las traen de Estados Unidos, pero no las traen con pedimento. Son compras al menudeo, porque los van comprando de acuerdo a conforme los van necesitando para los equipos que les están pidiendo. Ok. Entonces, por eso la planta y la ensambladora las tenían ahí en Tijuana. Entonces, como se enfermaron sus papás, se vinieron por el COVID acá a la Ciudad de México y él les dijo que cuando se levantara el semáforo rojo se regresaba, pero pues no se ha levantado, entonces aquí está. Ok, no, pues bueno, creo que tienes un caso complejo porque me recordó también a un cliente que traía cosas usadas en la frontera y las vendía aquí en México, que entraban bajo la franquicia personal, ¿no? O bien pasaban en el área nada que revisar y pues toda la maleta llena de un montón de cosas. Y no quiero meterme en más, pero eran de asuntos que parecían piececitas que no hacían nada, pero era para fortalecer equipos de cacería, que está súper regulado por la Sedena, imagínate, ¿no? Entonces, cuando me explican eso con ese cliente, le digo, mira, estás metiéndote en un posible problema porque incluso cómo lo estás facturando, ¿no? Todo ese tipo de equipos, ¿no? Así que mucho cuidado, Carlos. Creo que independientemente del problema de que si aplica o no aplica estos beneficios para el caso, pues igual hay que tener cuidado con esas piezas que no cumplen con todos los requisitos, que me queda claro, Carlos, que quizás no están a la vista porque a la hora de que se ensamblan, pues ni quien los vea, ¿no? Sí, pero Carlos, coincido con Miguel que es un asunto un poquito complejo donde había que analizarlo con profundidad, pero de entrada sí, todo lo que sea operaciones de importación, en este caso, no hay que perder de vista que la presidenta del SAT ha señalado que a la Administración General de Aduanas le van a dar un impulso tremendo en este año y recuerden que ya está trabajando aduana con la Secretaría de Marina, inclusive con oficiales como administradores de aduanas y no solo con CEMAR, sino también está actuando con el apoyo del Ejército, con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Función Pública. Y ojo, entonces hay que tener cuidado no solo con aspectos del decreto, sino aspectos de la importación de mercancías de manera ilegal. Así es. No sé si haya una pregunta más, Carlos, si quedaste. No, con eso es suficiente para correr. Sí, la verdad es que pues es una pregunta interesante y que nos da una pauta importante en el sentido de que precisamente lo que ahora nos plantea tanto Pablo como Miguel es cómo hacerle para cumplir adecuadamente con el decreto. Y luego, el ejemplo que tú nos das ahora, pues es precisamente lo que le está sucediendo a los empresarios, es en una serie de situaciones que a veces no se conoce y pues nos ponemos en un alto riesgo, como ahorita mencionaban, en el ojo del huracán, porque aquí van relacionadas cuestiones de comercio, de aduanas, y bueno,
pues ahorita hay que estar muy atentos porque la autoridad creo que cada día está más afilando y haciendo cosas más importantes, de tal manera de tener una mayor fiscalización. Por lo tanto, yo creo que es importante que estemos atentos a todos los cambios de las leyes y también, pues, lo que nos señala las reglas de la resolución miscelánea, porque nos van a dar la oportunidad de tener un adecuado cumplimiento, que es lo que estamos intentando buscar. No sé si hay alguna pregunta más. Alguien que quiera hacer una pregunta, aprovechando la oportunidad que tenemos aquí a dos compañeros, dos colegas que tienen mucha experiencia, y sería momento adecuado si ustedes tienen alguna duda, algún cuestionamiento o simplemente compartir algo. ¿No? No sé si ustedes desean agregar algo, Miguel. No, realmente pues solo nos queda pues seguir pendientes, seguir estudiando todos estos temas, ver qué más supuestos se dan y pues atentos a las dudas, a las preguntas. En el caso de esta frontera sur, los cuestionamientos que más me están llegando pues son de Tapachula, Chiapas, como tal, porque pues es una de las ciudades más importantes también de Chiapas, en conjunto con Palenque, que bueno, cuando regresemos a la normalidad que quede, espero tener la oportunidad de nuevamente ir a las pirámides por allá con la Reina Roja, ¿no? ¿Cómo se llama allí de Palenque? Y bueno, las cascadas que están por allá de lujo, muy bonito Palenque, la verdad. Sí, uno de los lugares maravillosos de Chiapas, Palenque. Así es, por supuesto. Así es. Esos son de los lugares que más me están haciendo preguntas. Reitero, los otros municipios, y bueno, en el caso de Chetumal, pues bueno, Chetumal pues es una gran ciudad que pues me queda claro que se tiene que seguir impulsando porque tristemente pues prácticamente vive del gobierno, ¿no? Imagínense si el gobierno federal dejara de existir en esa zona, pues Chetumal deja de existir, ¿no? Siempre cuando en Chetumal, cuando preguntan, oye, ¿tú dónde trabajas? Ah, trabajo en el gobierno fulano, en la secretaría fulana. Y pues digo, me queda claro que tratan de impulsar que Chetumal atraiga turismo y todo ello, pero a veces también la zona que tiene mucho rezago económico, pues está pegado a Chiapas, a zonas que todavía falta por explotar de Campeche, pues provocan que quede de repente muy aislado Chetumal, ¿no? Y son 4 horas, ¿no? De camino de Cancún a Chetumal. Que digo, sí, más o menos. Me encanta la rectota, ¿eh? Porque eso sí, esa carretera está una rectota que pues parece inacabable, ¿no? Pero pues esperemos que estos beneficios ayuden un poquito a impulsar más esa zona, los beneficios en materia de fracciones arancelarias que provocan como un tipo zona franca entre Chetumal y Belice, veremos que ayude a ello, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Gracias, Pablo, por permitirme igual interactuar contigo en esta charla. Dionisio, Nicté, gracias por invitarme y pues como siempre a la orden y pues atento a todas estas invitaciones. Gracias. Mil gracias, Miguel, mil gracias. Pablo, ¿quisieras agregar un comentario? Por supuesto, primeramente agradecerte, Miguel, la oportunidad de poder platicar para los seguidores. Gracias, maestro Dionisio, gracias a maestra Nicté y a todos los participantes. A mí me parece que el decreto tiene un espíritu positivo, un espíritu de ayudar a la generación de empleo, de ayudar a la prosperidad, al crecimiento económico de la región sur, muy rezagada por años. Pero también debemos de aplicarnos al estudio porque es importante darle una buena orientación, una buena asesoría al contribuyente. No por querer aborazarnos de un decreto vayamos a meterlo en problema. Por eso yo decía, son tratamientos diferenciados para renta y para IVA. Estudiemos cuál de los dos cumplimos, tanto de forma como de fondo, estar atento a las reglas que se vayan expidiendo con posterioridad para no, en lugar de salir de Guatemala, entremos a Guatepeor. Un saludo para todos y estamos en la mejor disposición de continuar aportando nuestro granito de arena para los estudiantes, para los empresarios, para que cumplan bien. Hay que cumplir con ética. El mejor reconocimiento es
poder hacer las cosas libremente sin utilizar mecanismos no transparentes, porque en nada nos lleva. Esto es como parte de una ética, debemos de cumplir siempre. Muchas gracias y saludos a todos. Bien, bien, Pablo, pues muchas gracias. Pues yo finalmente quiero agradecer a la maestra Necté el apoyo que nos ha dado para este proyecto que hemos iniciado juntos, y quiero agradecer a Miguel Chamblati y a Pablo Gutiérrez la oportunidad que nos han dado y la magnífica explicación que nos han dado de este tema tan interesante, y el objetivo de este programa precisamente va a ser eso, tratar de invitar a amigos, colegas que nos pueden dar una información pues más amplia para la práctica de nuestra profesión, pero también para que los empresarios pues, puedan reactivar sus aspectos económicos y tengan un mayor conocimiento. Aquí se trata de difundir la cultura fiscal, de difundir la gestión empresarial, y bueno, vamos a estar viendo temas fiscales, temas financieros, temas de capital humano, y conforme vayan sucediendo, pues temas de interés. Les agradecemos a todos su participación. Nicté, no sé si quieras comentar algo para despedirnos. Hola, pues no, un agradecimiento para los expositores. Ya sabía la calidad y el talento que tienen, entonces, pues la verdad estoy muy satisfecha. Todos aquellos que entraron, también muchas gracias por confiar en nosotros y en lo que nosotros queremos compartir. Sí, Nos también, estamos saludando. Así es, muchas gracias. Como bien dice la maestra Nicté, estamos atentos a cualquier sugerencia de algún tema que sea de interés a todas aquellas personas que nos siguen. Así es que mil gracias. Les deseamos una excelente tarde. Gracias por su participación. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Pablo. Gracias, Nicté. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.